¿Qué tal, gente? Antes de empezar con el fanfic del día de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y les quiero agradecer por el apoyo que le han estado dando al canal. Muchísimas gracias. Sin nada más que decir, les dejo con el video. Un punto de singularidad capítulo 19. Amigos y enemigos estaba emocionado por haber venido primero. Eso significaba que la gente lo estaba mirando, y eso significaba que finalmente podía encontrar la oportunidad de declararse a sí mismo como un futuro símbolo, como Olmig le había pedido. A Izuku le había gustado el símbolo de la esperanza del que Olmig había hablado, y realmente pensó que encajaba con su visión del mundo, y de los héroes y su deber. Decidiendo que el único momento realmente impactante para hacer su declaración fue en la ceremonia de premiación, con él en el pedestal del primer lugar, Izuku se hizo una promesa a sí mismo en ese momento. Llegaría a la cima y se anunciaría como el próximo símbolo. Ya le había prometido a Todoroki que vendría al primer puesto, pero realmente no había pensado que llegaría tan lejos hasta ahora. Ahora, tenía algo más que él mismo por lo que luchar. De pie, Izuku se acercó a Tsu, que había llegado en un décimo por el conde de Izuku. Se puso una sonrisa brillante, a pesar del dolor en sus articulaciones, y se acercó a su amigo, quien dio una pequeña ola al notar que se acercaba. Buen trabajo en la carrera, dijo Izuku. Gracias. Felicitaciones por venir primero, dijo Tsu. Gracias. No estaba seguro de colocarme después de mi pequeño deslizamiento en el medio, se rió Izuku. ¿Qué fue eso? Escuché a Present Mic hablar de eso, pero no lo vi, preguntó Tsu. Oh, tuve un pequeño accidente con mi Kirk en el medio. Perdí el control y accidentalmente fui a usar el 100% de mi fuerza y mi cuerpo lo rechazó un poco, violentamente, dijo Izuku, estremeciéndose ante la memoria de All for One. ¿100%? ¿Te refieres al tipo de poder que te voló el brazo en el uso? Preguntó Tsu. Sí. Por lo general, solo puedo manejar alrededor del 6%. Estoy trabajando en ello, sin embargo, como todos nosotros lo estamos, me di cuenta de que su salto es mucho más fuerte de lo que era cuando. Izuku se fue, sin embargo, recordando lo que había sucedido cuando Tsu intentó saltar por última vez una larga distancia. Dejé caer a Shinso. No tienes que caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor, Midoriya. Está bien decir que me equivoqué. Sin embargo, eso es lo que significa Plus Ultra. Ir más allá de tus límites y hacer lo mejor que puedas, dijo Tsu, un aire serio sobre ella. Sí, dijo Izuku, mirando hacia otro lado contemplativamente. Mirando hacia otro lado, Izuku vio a Shinso corriendo al campo. Izuku fue a caminar hacia él por lo que parecía un 30º lugar, pero Shinso se derrumbó en el suelo por agotamiento antes de que pudiera. Izuku se acercó a su amigo, viéndolo respirar con fuerza y sosteniéndose apoyándose en el suelo con calma. Izuku miró a su alrededor, viendo que los últimos estudiantes estaban llegando. No importa el evento, la primera prueba siempre terminó con 42 participantes restantes. Se dio cuenta de que el número requerido de participantes ya había pasado, pero simplemente estaban dejando que todos los estudiantes que habían corrido la carrera se reunieran en el campo antes de despedirlos. Hey, Shinso. Buen trabajo en la carrera, dijo Izuku, riéndose de sus gemidos doloridos. Cállate, señor. First place, dijo Shinso, sonriendo juguetonamente. Ayudando a Shinso a levantarse del suelo, Izuku se rió. Los dos se acercaron hacia Tsu y se absorbieron en la conversación. Entonces, ¿cuál crees que será el próximo evento? Shinso preguntó, todavía recuperando el aliento. Será una batalla de equipo. Probablemente nos dividirán en función de nuestros resultados en la carrera del obstáculo, dijo Izuku, mirando entre los participantes que aún se reunieron en el campo. ¿Cómo lo descubriste? ¿Olmig te lo dijo? Shinso preguntó, solo medio bromeando. Ya. Solo, tengo mucho tiempo libre, dijo Izuku, sonriendo tímidamente. Muy bien, hombre, Shinso se rió. Izuku, Tsu y Shinso se distrajeron con la conversación por el resto del interludio entre los eventos. Izuku, sin embargo, no pudo mantener su mente fuera de su encuentro con All for One, y cómo había encerrado a la superfuerza de Izuku. Ni siquiera sabía que era algo que los vestigios podían hacer, ya que no podían hacer mucho más que comunicarse con él durante los sueños y en casos específicos cuando estaban despiertos. Hasta ahora, habían sido solo eso, vestigios. Lo puso en el fondo de su mente como algo de lo que hablar con Olmig durante el almuerzo después del segundo evento.
Después de que Midnight había despedido a los participantes eliminados, reunió a los 42 estudiantes restantes alrededor de él. Debido al reducido tamaño del grupo, Izuku pudo ver claramente quién quedó en la competencia, y en su mayoría eran Class 1A, un Beime y Natsume, así como un niño corto con bolas moradas en la cabeza. Izuku no iba a comentar sobre eso, porque había visto mutaciones más extrañas y menos aceptadas. La medianoche subió al podio y oficialmente comenzó a explicar cómo el segundo evento bajaría después de girar la rueda y hacer que aterrizara en Cavalry Battle. ¿Está bien, amigos? El segundo evento de hoy será la batalla de caballería. Este juego es un partido cooperativo para equipos de 2 a 5 miembros. El objetivo es simple: arrebatar la diadema de otro equipo. El piloto usa la diadema, y cada diadema vale los puntos acumulativos de todos los miembros de un equipo. Si te arrebatan la diadema, no te preocupes, porque no estás fuera del juego. Puedes robar puntos de espalda, así que haz todo lo posible para mantenerte decidido. Medianoche explicada. Oh. Eso tiene sentido, dijo alguien, probablemente ha sido por el tono de voz. La batalla durará 15 minutos, y ahora tienes 10 minutos para formar equipos. Oh, casi lo olvido. Hay una trampa, dijo Midnight, sonriendo brutalmente. A Izuku no le gustaba la forma en que Midnight había dicho atrapar, y tampoco a nadie más. Por cierto, varias personas se alejaron de su maestro con miradas preocupadas en sus caras. No sabía lo que Midnight había planeado, pero estaba seguro de que no le iba a gustar un poco. Los puntos se asignan por colocación en el evento anterior, subiendo incrementalmente en 5 cada vez. 40 segundo lugar en la Obstacle Race recibe 5 puntos, 40 primero vale 10, y así sucesivamente. La cosa es, sin embargo, el primer lugar es un caso atípico de este sistema. El primer lugar vale automáticamente 10 millones de puntos. Medianoche anunciada, haciendo caer la mandíbula de Izuku. Todos alrededor de Izuku inmediatamente se volvieron para enfrentarlo, con los ojos fríos y sus expresiones apagadas. Estaban pensando claramente lo mismo que él. Estaba jodido. Esto no iba a ser una escaramuza por ningún punto que un equipo pudiera encontrar, esto iba a ser una carrera para los 10 millones de puntos, para Onizuku Midoriya. No estaba seguro de que ella estuviera mirando, pero si lo estaba, Izuku esperaba que Ochako no tuviera que verlo destrozado en la televisión nacional. Izuku puso su rostro en una mirada decidida, mirando a todos a su alrededor con una intensidad que no podría convocar en ninguna otra situación. Miró a cada uno de sus nuevos enemigos a los ojos, diciéndole a cada uno de ellos que estaba listo para lo que pudieran lanzarle y más. Estaba vigorizado por su actitud, creyendo por un momento que era capaz de tales cosas. Tienes 10 minutos para reunir a tu equipo y comenzar a elaborar estrategias. Ir. La medianoche gritó, y los participantes se apresuraron a ramificarse en grupos más pequeños. Izuku se estaba quedando sin tiempo. Casi la mitad del tiempo que les habían asignado para recoger compañeros de equipo se había agotado, dejando solo 5 minutos para que encontrara un equipo. Había descubierto que para tener el equipo más equilibrado posible, necesitaría un tipo de velocidad, un tipo de fuerza, un creador y un emisor de área de efecto. Yao Yorozu había sido la primera opción de Izuku para un compañero de equipo, desempeñando el papel de inventora, pero parecía haber sido perseguida por Kendo, con quien parecía estar teniendo una conversación agradable. Decidiendo dejar eso solo, Izuku había seguido adelante, yendo al siguiente creador que conocía, Mei Atsume. Atsume. Quiere ser visto por los representantes de las compañías de tecnología de soporte, ¿verdad? Tengo 10 millones de puntos, así que puedo ayudarte a que te noten. Izuku dijo, esperando que sea suficiente para la niña. Jaja. Sabía que vendrías por mí, Midoriya. Estoy dentro. ¿Quién más está en el equipo? Gritó Atsume. Tengo algunas ideas, pero nada concreto todavía. Déjame pensar por un minuto, y me pondré en contacto contigo, dijo Izuku, retrocediendo de Atsume, quien le dio un pulgar hacia arriba en respuesta antes de volver a jugar con su equipo. A continuación, Izuku quería centrarse en el tipo de velocidad. La elección obvia era herida, si aún no lo habían tomado. Para verificar, Izuku usó Float para flotar sobre la multitud, haciendo que todos lo miraran extrañamente por un momento antes de volver a su propio negocio, principalmente ideando planes contra otros equipos específicos. Izuku cruzó las piernas y se puso en una posición que era similar a sentarse en nada, como si hubiera visto a un héroe capaz de volar a hacer una vez.
Escaneó a la multitud, viendo a su otra opción de compañero de equipo al lado del grupo e Ida sola, por lo que Izuku cayó al suelo para moverse hacia él. Ida. Hola. ¿Estás disponible? Preguntó Izuku, empujando a algunas personas para llegar al niño más alto. No lo soy, dijo Ida. Grande. Estaba pensando que podríamos formar un equipo. Sé que realmente no hemos conectado mucho en las pocas semanas de la escuela, pero creo que esta será una gran oportunidad para nosotros, ¿no? Izuku dijo. Supongo. ¿Quién más tienes contigo? Preguntó Ida. Bueno, solo tengo a Mei y Atsume, pero estoy seguro de que la persona que tengo en mente a continuación aceptará unirse, respondió Izuku. Muy bien, entonces. No veo por qué no, dijo Ida, sonriendo cortésmente. ¿Sí? De acuerdo, si pudieras ir y esperar con Atsume por el escenario, tendré razón contigo con nuestro compañero de equipo final, dijo Izuku, saludando a Ida a donde Atsume estaba jugando con sus artilugios. Muy bien, y Ida estuvo de acuerdo. Sintiendo que estaba en racha, Izuku se dirigió al lugar donde sabía que su elección final era. A Izuku no le gustaba pensar en sus compañeros de clase y amigos como objetos de su victoria, pero era una necesidad en el festival dejar de pensar en el enemigo como tu amigo y pensar en ellos como una herramienta o un obstáculo. Era una verdad dura, pero era verdad. También se lo había dicho a su clase, y no era uno para volver a su palabra, así que tuvo que seguir con ella, incluso si no le gustó tanto. Koda, ¿cómo estás? Preguntó Izuku, al menos tratando de hacer parecer que no buscaba al niño por su kyok. Pensando que eso casi enfermó a Izuku, pero lo empujó hacia abajo. Lo estoy haciendo bien, firmó Koda. Izuku estaba un poco oxidado con sus signos, por lo que le tomó un momento traducirlo en su cabeza. Solo lo había aprendido realmente en primer lugar para ayudar a Bakugo a comunicarse mejor, pero desde que se cayeron durante aproximadamente una década, realmente no había tenido la oportunidad de poner la habilidad en práctica. Se alegró de haberlo conseguido ahora, pero todavía se sentía como muy poco y demasiado tarde. Eso es bueno. ¿Ya tienes un equipo? Preguntó Izuku. Koda sacudió la cabeza, e Izuku sabía que tenía al niño. Fue una extraña satisfacción no tener oposición, pero Izuku sacudió ese pensamiento mientras sonreía cortésmente. ¿Te gustaría venir a trabajar con Ida, Atsume y yo? Creo que esta podría ser una oportunidad realmente especial para que brille, y creo que puedo ayudarlo, dijo Izuku. Después de un momento de pensar, Koda asintió. Izuku sonrió, y Koda le devolvió la sonrisa, ambos chicos felices de estar de acuerdo. Izuku guió a Koda de regreso al lugar de Ida y Atsume, quienes se sorprendieron al verlo con Koda de todas las personas. Izuku estuvo de acuerdo en que era un poco ortodoxo conseguir a alguien con un combate muy bajo o una habilidad evasiva en su equipo cuando él era el que todos iban a buscar, pero planeaba hacer que Koda usara su Kirk de una nueva manera que no creía que nadie esperara. Está bien, tenemos un equipo. ¿Ahora qué? Solo queda 1 minuto o 2 antes de que comience la batalla de caballería, y ese no es el tiempo suficiente para idear estrategias significativas, dijo Ida. Por el contrario. Ya he pensado en algunos planes que podemos poner en marcha, argumentó Izuku. ¿Tal como? Preguntó Ida. Como Koda es el ala izquierda, Atsume es el ala derecha y tú eres la cabeza, dejándome ser el jinete. Atsume, ¿tienes un par de patines en tu paquete? Preguntó Izuku, volviéndose hacia Atsume. No, respondió Atsume. ¿Puedes construir uno? Preguntó Izuku. Sí, dijo Atsume, ponerse a trabajar de inmediato. Grande. Koda, ¿cómo funciona tu Kirk? Preguntó Izuku, volviéndose hacia Koda. A partir de los signos de Koda, Izuku se dio cuenta de que en realidad no podía hablar con los animales, era solo que podía proyectar una intención a cualquier cosa a su alrededor, y cualquier ser con poder cerebral bajo un cierto umbral se vio obligado a ayudarlo a completarlo. Eso generalmente significaba animales, pero otras cosas también lo obedecerían. Se negó a decir que, ya que obviamente lo asustó, e Izuku no se entrometió. Eso fue bueno, significaba que la idea de Izuku todavía funcionaba. Bueno. Haré que convoces a los pájaros que se han alineado alrededor del anillo del estadio y hagas que picoteen a los ojos de los líderes de los otros equipos para que no puedan ver. Tal vez enganche una diadema o 2 en buena medida, dijo Izuku, guiñando un ojo a Koda. ¿Qué voy a hacer? Preguntó Ida. Serás nuestra principal fuente de movilidad. Eres una de las personas más rápidas aquí basada en el movimiento puro y en línea recta.
Contaremos con eso para llevarnos por la arena a gran velocidad, porque los otros equipos vendrán por nosotros tan pronto como comience el juego, explicó Izuku. Asumo que mantendrás alejados cualquier intento en nuestra diadema con tu Black Whip y Super Strength. Preguntó Ida. Sí, pero no usaré mi super fuerza, dijo Izuku. ¿Por qué no? Preguntó Atsume. Terminó de jugar con un par de patines para Koga. No puedo. Algo está pasando conmigo. Tal vez es agotamiento, tal vez estoy sobrecargado de trabajo, pero ha resultado en una pérdida de control sobre mi super fuerza. Black Whip y Float, si nos desesperamos, son mis únicos poderes para tal vez el resto del festival, reveló Izuku. Eso ciertamente nos da una desventaja, dijo Ida, haciendo una mueca en la distancia. Sí. Sin embargo, lo superaremos. Tenemos que hacerlo. Ese es el estado mental plus ultra, dijo Izuku, respirando profundamente para estabilizar sus nervios. Unos minutos más tarde, el equipo Midori ya se reunió en una de las esquinas del campo. Izuku estaba sentado en el hombro de Koga, usando al niño voluminoso como su apoyo principal, dejando que su pierna cayera sobre la mano de Atsume. La niña solo realmente proporcionaba apoyo superficial. Admitiría que sus alas estaban más desequilibradas de lo que esperaba, pero estaba dispuesto a superarlas si eso significaba que mantenía sus equipos óptimos, o al menos el equipo más óptimo para sus circunstancias. Con la grieta del látigo de medianoche, comenzó la batalla de caballería. Izuku avanzó, e Ida despegó inmediatamente, llevándose el resto de su equipo con él. Era más lento de lo que Ida normalmente se movería, pero era excusable ya que estaba tirando de la totalidad del equipo Midoriya con él. Mientras el equipo Midoriya corría por la arena, Izuku tomó nota del formato de algunos de los equipos. Todoroki tenía una composición de equipo similar a la suya, con un tipo de potencia, un tipo de velocidad, un tipo de emisor y un tipo de área de efecto. Esos roles estaban siendo ocupados por Kendo, Zero, Yaoyorozu y el propio Todoroki respectivamente. Yaoyorozu había creado patines para todos los miembros de tierra de su equipo, y Zero los estaba tirando como el jefe de su equipo con su cinta. Izuku se consideraba el tipo de potencia, Ida el tipo de velocidad, Atsume el tipo de emisor y Koga el tipo de área de efecto, así que los dos habían pensado cómo construir el mejor equipo posible de manera extremadamente similar. Mientras el equipo maniobraba alrededor del campo, esquivando por poco las manos y los equipos, tratando de agarrar la diadema de Izuku usando la velocidad superior del equipo y las instancias de Black Whip, Izuku juzgó solo a unos pocos equipos, a saber, Todoroki y Bakugo, así como tal vez el niño rubio de un B que parecía ser capaz de copiar quirks, para ser verdaderamente peligroso para ellos. Chicos, creo que deberíamos dejar de centrarnos en los equipos más pequeños y menos combativos, dijo Izuku. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ida, haciendo un giro brusco para evitar un deslizamiento de la lengua de Tsu de paso. Creo que ninguno de los otros equipos, excepto los equipos Todoroki y Bakugo, realmente quieren ir tras nosotros. Realmente no nos han perseguido, solo tomando fotos de marihuana a medida que pasan. Les gustaría la diadema si lograran deslizarla por casualidad, pero no están dispuestos a luchar contra nosotros por ello. Todoroki y Bakugo son con quienes debemos preocuparnos, explicó Izuku. No desacreditaría a nuestros compañeros de clase tan fácilmente, dijo Ida. ¿No lo harías? Si seguimos reaccionando a cada pequeño golpe o intento apático de conseguir los puntos como si fueran Todoroki, o como si fueran Bakugo, vamos a quemarnos y no estar en la cima de nuestro juego para cuando las cosas reales prueben suerte, dijo Izuku, esquivando bajo una bola púrpura perdida del niño corto que había visto antes. Eso es injusto para nuestros amigos, gritó Ida. Eso es ser ingenuo, Ida. Hay una diferencia, y te haría bien aprenderla. Izuku dijo, levantando la voz ligeramente. A Izuku le gustaba pensar que podía mantener bien el control de sus emociones. Algunas personas, como Aizawa o Recovery Girl, dirían lo contrario, que era un niño hiperemocional que se metió la nariz donde no tenía derecho a estar, pero él creía que estar dispuesto a ayudar, sin importar si se quería la ayuda, era la marca de un héroe. Estaba dispuesto a morir en esa colina, que probablemente era algo que volvería a morderlo algún día. De repente, 3 equipos diferentes rodearon a Izuku. Había anticipado esto, pero había esperado lo contrario, que los equipos menores se intimidarían por el poder de combate y la movilidad de su equipo e irían tras otros puntos. Eso era una ilusión, lo sabía, pero todavía estaba decepcionado cuando los equipos Shinso, Asui y Monoma rodearon al equipo Midoriya, dando vueltas maliciosamente. ¿Qué pasa, Midoriya? ¿Estás listo para renunciar a los 10 millones?
Shinso preguntó, sonriendo malvadamente. Izuku guardó silencio, sabiendo que si respondía a Shinso, caería bajo el control del niño. La condición de activación de su lavado de cerebro Kirk está respondiendo verbalmente a una pregunta que hace, y ambas declaraciones que Shinso acababa de pronunciar habían sido preguntas. Eso, combinado con la mirada consciente en su rostro, le dijo a Izuku que mantuviera la boca cerrada cuando se trataba de Shinso. Atsume, no hables con Shinso. Si lo haces, él puede controlar tu mente, dijo Izuku, sin romper su contacto visual con Shinso. No queremos hacer esto de la manera difícil, Midoriya, dijo Tsu, su rostro no expresivo tan pasivo como siempre. Habla por vosotros mismos. Quiero hacer esto de la manera difícil. Monoma, el niño rubio con el imitador Kirk, anunció. Monoma era un comodín completo en esta situación para Izuku. Su poder imitador asustó a Izuku, no solo por las incógnitas que lo rodeaban, sino por la mera idea de que alguien podía tocarlo y copiar uno para todos. Apenas funcionó para Izuku, y ni siquiera él ahora. No tenía idea de cómo reaccionaría a Monoma tratando de copiarlo, si funcionaba. All Might había dicho que el poder no se podía tomar, solo se daba, pero copiar no es exactamente tomar, es emular. Las reglas del Kirk de Monoma eran factores desconocidos, y eso asustó a Izuku más de lo que tenía derecho. Koda, ahora. Izuku dijo, preparando sus manos para convocar a Black Whip. Koda silbó un tono agudo en respuesta al comando de Izuku, los dos habían hablado sobre qué hacer en esta situación. Los tres equipos que los rodeaban se miraron con curiosidad, pero pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando por el incesante gruñido de los pájaros que se habían encaramado en la parte superior del anillo interior del estadio, pero ahora estaban buceando por el aire a los equipos enemigos alrededor del equipo Midoriya. Izuku escuchó un ladrón familiar y se dio la vuelta para enfrentar a Tsu, cuya lengua estaba disparando hacia su rostro desde el interior del caparazón que estaba hecho de los brazos palmeados de Shoji, casi demasiado rápido para que él lo vea. Afortunadamente, Izuku había estado trabajando en activar reflexivamente sus quirks, y había llegado al punto en que podía usar con éxito tanto Black Whip como Float solo a través de sus instintos. Lanzó un Black Whip Shield, del cual la lengua de Tsu rebotó inofensivamente. Se retractó del escudo, mirando a Tsu hacia abajo. Izuku miró entre los diferentes equipos, que ahora estaban siendo atacados en serio por las aves que los habían invadido. Izuku había dejado que Koda decidiera la gravedad del ataque, lo que realmente significaba que no se haría nada serio, solo picoteando la cara y rascándose los brazos con las garras de los pájaros. Nada dañino a largo plazo. Los equipos Monoma y Shinso se alejaron, moviéndose hacia otros objetivos más pequeños. El equipo Asui, sin embargo, se quedó. Los equipos Asui y Midoriya se enfrentaron, Izuku mirando a Shoji con Black Whips girando a su alrededor. Estaba listo para cuando Tsu hizo su próximo ataque, pero nunca llegó, en cambio unas cuantas bolas moradas volando desde la pequeña abertura en el abrazo encorvado de Shoji, confirmando la teoría de Izuku de que otra persona estaba allí con Tsu. Reconociendo que las bolas provenían del chico corto que había esquivado antes como un intento pasajero de atacar, Izuku balanceó sus brazos en un amplio círculo frente a él, golpeando todas las bolas con Black Whips. Se dio cuenta de que, en lugar de volar, las bolas se atascaron, obligando a Izuku a disolver los Black Whips como estaban, que se sentía mucho más extraño de lo que tenía el primer par de veces antes de que se enterara de que retraerlos era mucho más satisfactorio. Chico estúpido. Una voz con un ceceo gritó desde el interior del abrazo protector de Shoji. Solo porque no puedes vencerlo con un simple ataque, no significa que sea estúpido, dijo Tsu, claramente no disfrutando de estar asociado con quien quiera que estuviera allí con ella. Aprovechando la oportunidad de apartar los ojos del equipo Asui mientras discutían, Izuku siguió al equipo Bakugo con los ojos, observando cómo se enfrentaban con el equipo Monoma. Vio a Monoma usar los quirks de Bakugo y Kirishima, dejándole ver cómo funcionaba el propio Kirk de Monoma. Parecía, a partir de su explosión más pequeña y menos poderosa en comparación con Bakugo, que Monoma heredó una versión inferior de los poderes de su objetivo, con un uso y alcance más limitados. Eso, o simplemente no había acumulado suficiente sudor para hacer una explosión lo suficientemente grande. Al ver el uso de Monoma del endurecimiento de Kirishima, la primera teoría de Izuku se demostró correcta, ya que Monoma no podía endurecerse en la medida en que Kirishima pudiera hacerlo. Quedan 10 minutos. Presente Mika anunciado. Con un nuevo sentimiento de urgencia, Izuku luego volvió su mirada hacia el equipo Todoroki, viéndolos interactuar con un niño con un Kirk similar al de Kirishima, dejándolo transformar su piel en metal.
Era un poder interesante, pero parecía incapaz de manejar muy bien los cambios de temperatura, ya que el metal se agrietó casi instantáneamente cuando Todoroki congeló a todo su equipo. El frío hace que su piel de metal se contraiga ligeramente, lo que lo obliga a mantenerse fuera de su forma de metal. Por mucho que admire a Tsui Shoji, tenemos asuntos más apremiantes a mano, dijo Izuku, rastreando al equipo Todoroki desde el otro lado del campo. ¿Todoroki?, preguntó Ida. Sí. ¿Has decidido si estás o no conmigo en esto? Izuku respondió. No. Creo que todos tienen el potencial de hacer cualquier cosa. Esa es la belleza de Plus Ultra en mi mente. Cualquiera puede ir más allá. Cuando ignoras a nuestros compañeros de clase, a nuestros amigos, a las personas que se supone que debes liderar, me enloquece sin fin. Ese no es el comportamiento de un líder, dijo Ida, apagando sus motores. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Izuku, sin creer que Ida estaba poniendo en peligro a todo su equipo así. Estoy tomando una posición. Lo que estás haciendo está mal, y no me sentaré y dejaré que suceda, dijo Ida. Ida, vamos. Nos vas a eliminar, se quejó Atsume. Ida. Detener esto. Koda dijo, su voz ronca por el uso insuficiente. Izuku comenzaba a entrar en pánico. No podía creer que Ida estuviera tirando su oportunidad basándose en su código moral. Este fue el evento más importante de sus vidas, y él iba a arruinarlo, no solo para él o para Izuku, sino para Koda y Atsume, dos personas que no estuvieron involucradas en su argumento de ninguna manera. Eso no era justo para ellos, y él no iba a sentarse y dejarlos fallar debido a una discusión entre él e Ida. Bakugo obtiene un pase debido a que técnicamente no golpea el suelo después de dejar su caballo. ¿Y oh, qué es esto? ¿El equipo Midori ya se ha congelado sin la necesidad de los avances de Todoroki? El actual Mick exclamó, poniendo toda la atención en el equipo de Izuku. Grande. Esto es simplemente genial. Apuesto a que Ingenium estaría realmente orgulloso de Tenya de Kiter. Izuku dijo, sabiendo que posiblemente era la única forma en que podía llegar a Ida ahora. ¿Qué? ¿Cómo sabías que estoy relacionado con Ingenium?, preguntó Ida. Tu disfraz de héroe, tu quirk y tu nombre. Las Idas han sido héroes durante generaciones, y soy casi el mayor nerd de héroes que existe, por lo que no fue difícil conectar los puntos, explicó Izuku. Bueno, no me hables de cómo mi propio hermano se siente por mí. Estoy seguro de que me diría que me mantuviera firme cuando se trata de cosas como estas, dijo Ida, manteniéndose firme. Como cuando Ingenium trabajó con vigilantes cuando la situación lo requería, preguntó Izuku. Él nunca lo haría. Eso es ilegal. Ida exclamó con incredulidad. Uno de ellos es cierto, el otro es uno de tus prejuicios nacido del hecho de que él es tu hermano mayor. Todos tenemos conceptos erróneos sobre nuestra familia, pero nadie es una persona perfecta que hará lo correcto y se sentirá bien todo el tiempo, incondicionalmente. A veces, hay cosas que tienes que enfrentar, y a veces, te romperá el corazón, pero vale la pena casi todo el tiempo. Izuku gritó, sintiendo algunas lágrimas en sus ojos. Izuku había estado ignorando el estado de su vida hogareña desde que se mudó a la habitación secreta en el salón de maestros. Era miserable fuera del horario escolar, y rápidamente se estaba dando cuenta de que extrañaba a su madre, a pesar de los sentimientos de ira y dolor que se levantaron dentro de él cuando ella cruzó por su mente. Tenía que abordar eso, y él decirlo en voz alta finalmente lo hizo darse cuenta por completo. Fuera de la esquina de su ojo, Izuku vio el cambio de trayectoria del equipo Todoroki. El equipo Todoroki comenzó a hacer un sprint directo hacia Izuku y su equipo, y sabía que estaba jodido si no podía poner a Ida de su lado en los próximos momentos. Escucha, no tenemos que estar de acuerdo, pero al menos no arruines las posibilidades de Atsume y Koda en este festival. Podría, pero no se lo merecen. El actual Mick habló de que a Bakugo se le permitió continuar después de dejar su caballo y no tocar el suelo, lo que significa operación Floaty Boat es viable, dijo Izuku. Muy bien. Da la señal cuando sientas que es el momento adecuado, dijo Ida después de un momento, en voz baja. Los motores de Ida rugieron a la vida, el humo salió de ellos y calentó a todo el grupo. El equipo Todoroki todavía corría hacia ellos, por lo que la totalidad del equipo Midoriya miraba hacia adelante con determinación en sus ojos. Izuku cerró los ojos con Todoroki, que tenía exactamente el mismo aspecto. Los dos llevaban los dientes, sabiendo que un choque era inevitable. Afortunadamente, Izuku sabía que el choque no vendría entonces y allí, ya que golpeó a cada miembro de su equipo en el hombro 2 veces, la señal para iniciar la operación Floaty Boat.
Iida había estado en contra de nombrar el plan Operación Float y Boat, pero había sido el factor decisivo para que Izuku fuera con el plan en primer lugar. El plan, en resumen, involucró a todos los miembros del equipo Midoriya empujando a Izuku al aire con todo su poder, ayudando a su salto a un salto impulsado por Float. Izuku flotaría en el cielo, permaneciendo allí el mayor tiempo posible antes de volver a bajar presumiblemente, no queda mucho tiempo. Todos los miembros del equipo Midoriya se apoyaron en el medio de su agrupación, Izuku agachándose en su plataforma colectiva hecha de sus manos. Izuku activando Float preventivamente, y una vez que comenzó el empuje, se desenroscó y saltó, escuchando el sonido del hielo extendiéndose por el suelo. Izuku se elevó en el aire, viendo a su equipo envuelto en uno de los icebergs más pequeños de Todoroki. Voló hacia arriba, cerrando los ojos con Todoroki mientras escapaba del ataque destinado a hacerlo, una sonrisa confiada en su rostro mientras se elevaba por el aire. Capítulo 20. Operación Float y Boat. Izuku flotó en el aire, ascendiendo después de que su equipo lo había arrojado. Vio que Todoroki lo estaba mirando intensamente, pero continuó flotando hacia arriba, con una gran sonrisa en su rostro. El público jadeó y lo siguió con los ojos, conmocionado por el repentino giro. Izuku giró mientras continuaba moviéndose hacia arriba, dando a la audiencia un buen espectáculo por el bien de él. Bien podría ser lo más entretenido posible. Miró alrededor del campo, ahora podía ver todo sin moverse. Izuku estaba a unos 15 metros de altura, por lo que podía girar y mirar a su alrededor. Vio a los equipos Todoroki, Asui, Monoma y Bakugo mirándolo, tratando de averiguar cómo llegar a él. El equipo Shinso, formado por el propio Shinso, Hagakure, el vicerepresentante de Kendo, Nirengeki Shoga, y un niño que no conocía, pero parecía tener las manos girando. Afortunadamente, estaban haciendo lo suyo, pero Izuku sabía que Bakugo podría alcanzarlo, así como Asui si quería arriesgarse a caer de nuevo al suelo. Izuku no pensó que Tsu trataría de ir a un ataque de salto, principalmente porque no creía que Shoji tuviera la velocidad para llegar al otro lado de él antes de que ella aterrizara. Tsu podría combinar el uso de su lengua con uno de los tentáculos de Shoji, y retroceda hacia él de esa manera, pero aún así pensó que no era práctico que el equipo Asui continuara persiguiéndolo. Lo mismo sucedió con el equipo Monoma, y su líder no pudo copiar una versión lo suficientemente poderosa de explosión para un vuelo sostenido. Eso dejó a los equipos Todoroki y Bakugo, sus amenazas originales. Vuelve aquí y enfréntanos como un hombre, Deku. Bakugo gritó. Hazme. Izuku gritó, sabiendo que Bakugo haría exactamente eso. Bakugo se lanzó fuera de su equipo con una explosión, enviándose al aire de manera similar a la operación Float y Boat de Izuku. Seguía volándose hacia arriba, volando hacia Izuku con una sonrisa salvaje en su rostro. Esa sonrisa le recordó a Izuku los días en que Bakugo lo golpeaba sin piedad, pero podía decir que era diferente. Esa sonrisa era maliciosa, y era una señal de que el dolor estaba por venir. Esta sonrisa era más como Bakugo estaba disfrutando de la batalla, la prisa de la lucha. Izuku admitiría que también lo estaba disfrutando, pero tenía más que ver con el hecho de que finalmente estaba participando en el festival de deportes de la UA, y no por un disfrute real de la batalla, como lo había hecho Bakugo. Izuku sabía qué hacer. Cuando Bakugo subió por el aire, sus explosiones enviaron ondas de choque por todo el campo. Izuku se preparó para convocar a Black Whip. Bakugo se acercó a Izuku, sus explosiones comenzaron a sacudir el equilibrio de Izuku, e Izuku dejó que los pequeños Black Whips escaparan de sus manos, dejándolos girar mientras comenzaba a girar con ellos. Esta etapa de operación Float y Boat requirió Black Whip, haciendo uso de su nueva técnica, Dark Slingshot. La etapa 1 era simple, solo era el plan básico de flotar sobre el campo de batalla y esperar a que se agotara el tiempo. Etapa 2. Dark Slingshot, era lo que Izuku planeaba hacer. Etapa 3. Dark Shielding, se encerraba en una burbuja de hebras Black Whip, todas interconectadas y entrelazadas. No creía que necesitaría la etapa 3, pero nada era imposible. Eso es lo que había aprendido al heredar uno para todos. Hey, Bakugo. Clima encantador que estamos teniendo, ¿no? Izuku bromeó, esperando que calmara su estómago agitado. Guárdalo, Deku. No robes mi movimiento. Bakugo gritó, finalmente alcanzando el nivel de Izuku. Tan pronto como los dos se estabilizaron y el flotador de Bakugo se estabilizó, Izuku liberó a Float y cayó. Cayó por el aire por un momento, Bakugo mirándolo como si estuviera loco. Para ser justos, este plan era un poco loco, pero sería efectivo si funcionara.
Cayó por un momento más, hasta que estuvo a unos 5 metros del suelo, y luego disparó Black Whip hacia Bakugo, agarrándose a su hombro y pierna. Operación Floabout, etapa 2. Izuku comenzó, su impulso se detuvo cuando los Black Whips que lo conectaban con Bakugo se tensaron. Bakugo fue tirado hacia abajo por el peso de Izuku, haciéndole perder el equilibrio y su flotador para volverse más inestable. Black Whip se estiró ligeramente bajo la tensión de los dos niños, tirando de él en dos direcciones diferentes, Bakugo arriba e Izuku abajo. Esto fue perfecto. Izuku tiró de los Black Whips una vez más, tirando de Bakugo hacia abajo y él mismo hacia arriba. Dark Slingshot. Izuku gritó, comenzando a enrollar a Black Whip tan rápido como pudo. La combinación del tirón de Izuku y Black Whip tambaleándose hacia él creó una fuerza masiva que unió a los dos niños. A medida que los dos se acercaban, Izuku sonrió tan ancho como All Might, asegurándose de seguir su filosofía de siempre sonriendo a través de los desafíos. Bakugo frunció el ceño, sabiendo que este fue el movimiento que lo consiguió durante las evaluaciones de Kirk en el primer día de clases. Él gruñó ante el recordatorio de su ira pasada, e intentó soplar Black Whip de su hombro y pierna, pero ya era demasiado tarde. Izuku disparó más allá de Bakugo, la velocidad abrumadora es algo contra lo que Bakugo no tenía defensa. Bakugo giró, perdiendo el control de su propio cuerpo y su equilibrio estaba molesto. Izuku voló hacia arriba, entendiendo por qué All Might eligió saltar por la ciudad cuando simplemente podía correr por todas partes. Era tan apresurado a volar, con el viento golpeando tu cara y la sensación de velocidad y movimiento, y estaba subiendo aún más alto. Cuando llegó a detenerse en la cima de su vuelo, Izuku activó Float, manteniéndose en su lugar. Miró a su alrededor, estando a unos 150 metros en el aire, así como al nivel de los asientos más altos en las gradas. Podía ver todo, y era hermoso. Era como si fuera algo más que humano, algo más poderoso, y estaba despreciando a la humanidad para observar sus caminos. Era un pensamiento extraño como ese, pero así era como se sentía. Como si fuera poderoso. Izuku saludó a algunas personas en su nivel, que aplaudían y se reían de él. Se rió, sabiendo que estaba en una situación en la que no habían estado muchos antes, escapando del evento mientras aún participaba. Izuku Midori ya se ha elevado a la cima del estadio. ¿Está permitido? Presente Mig gritó. Probablemente tomó en serio el fallo de Mig, usando los tecnicismos para su ventaja, dijo Aizawa. Izuku miró a su alrededor y se dio cuenta de que esto era lo más alto que había sido sin ayuda. Había habido momentos, como en el Uji cuando conoció a All Might, cuando se agarró a la pierna del hombre cuando saltó, donde alcanzó alturas comparables o mayores, pero se había distraído o había cerrado los ojos. No había comprendido completamente esas alturas, pero se quedó solo al darse cuenta de que podía resbalar, y nadie podría salvarlo porque se lo hizo a sí mismo. Podía perder el control de Float como lo había hecho con su superfuerza y caer al suelo. Tuvo suerte de que la audiencia estuviera llena de prohéroes, pero en cualquier otro momento que no sea este y habría sido un problema. Aún así, sin embargo, la altura era vertiginosa. Sintió que su desayuno subía por la garganta, pero lo empujó hacia abajo. Sintiendo sus dedos hormigueando, Izuku sabía que se estaba enfermando debido a un miedo latente a las alturas que nunca se le había dado la oportunidad de presentarse antes, y eso lo molestó. ¿Qué otros temores irracionales tenía que no sabía que tenía porque nunca había encontrado lo que tenía miedo? Al alejar esos pensamientos, Izuku se centró en su respiración, tratando de no vomitar. Parece que el pequeño se está poniendo un poco verde, ¿no crees? Presente Mig preguntó. No te atrevas a hacer otra broma de color como esa nunca más, gimió Aizawa. La visión de Izuku se desdibujó, y sabía que no podía permanecer tan alto como lo estaba durante mucho más tiempo. Poco a poco comenzó a disminuir el efecto de Float, algo que había aprendido que podía hacer a través de la práctica. Había aprendido que podía elegir cuán intensamente Float entró en vigencia, desde detenerlo por completo, similar a aterrizar en una plataforma invisible, hasta simplemente ralentizar sus caídas. Marcó hacia atrás Float, dejándose descender por el aire lentamente. Mientras sentía una extraña presencia en su mente, Izuku salió de su aturdimiento debido a la enfermedad que lo había superado. Era similar a la sensación de los vestigios que le hablaban, pero diferente, como si algo más se hubiera abierto camino en su mente. Miró a su alrededor, sintiendo que algo extraño lo estaba mirando. Mientras Izuku miraba la cabina en la que sabía que All Might estaba, lo vio. Todo para uno.
Un miedo frío y penetrante golpeó a Izuku en el momento en que vio la cara destrozada y casi muerta del mayor enemigo de All parado detrás de él, mirando a Izuku con una gran sonrisa. Ver no sería la palabra correcta, porque el monstruo no tenía ojos. Su cara sobre la boca era puro tejido cicatricial, pero Izuku podía sentir ojos en él, como Afo podía verlo a pesar de sus heridas. Sabía que era Afo, habiéndolo visto en sus sueños de vez en cuando. Sin embargo, esto parecía tan real. Izuku sabía que realmente no estaba allí, porque All Might estaría haciendo algo al respecto si escuchaba el aplauso de su némesis jurado detrás de él. Izuku también sabía que era real para él, de la misma manera que lo eran los vestigios. Miró al hombre, sin comprender lo que estaba sucediendo. Izuku no sabía cómo Afo podría estar en su reino vestigio como este. Era una imagen tan llamativa, un hombre bien vestido, pero con cicatrices desagradables. Izuku tuvo que evitar alejarse, porque no estaba seguro de que Afo se quedaría allí si lo hacía. Mantuvo los ojos en el villano, y el hombre dijo algo que no podía oír. ¿Qué? Izuku murmuró, sin saber que lo estaba haciendo en voz alta. Dije, eres el siguiente, Izuku Midoriya, gritó el chillido demoníaco de Afo, sonando como si viniera de su propia cabeza. Vio a All Might visiblemente tenso en su asiento, sus ojos se abrieron de par en par y su sonrisa satisfecha se convirtió en una expresión asustada. Obviamente había escuchado la voz del señor demonio, All for One, él mismo, y estaba mirando a Izuku con aliento cebado para ver qué sucedió después. Izuku sintió que su comprensión de la conciencia se escapaba, y sabía que iba a caer. El mundo era negro. Todo era negro, e Izuku sabía que este era el reino de los vestigios. Miró a su alrededor, antes de recostarse sobre sí mismo y se dio cuenta de que ahora tenía todo su brazo como algo físico, a diferencia de su mano derecha y la parte superior de su cabeza. Si solo pudiera hacer que su boca apareciera una de estas veces, podría aprender más sobre sus quirks antes de tener que regresar al mundo real. Izuku quiso que uno para todos hiciera algo, cualquier cosa, pero lamentó ese deseo cuando la forma de todo para uno apareció ante él, sonriendo maliciosamente. Izuku fue a dar un paso atrás, pero no pudo, porque todavía no tenía piernas en este reino. Habría pronunciado una maldición, pero sentía que estar en presencia del señor demonio de Japón era una maldición en sí misma. Izuku Midoriya. Eres el punto de nexo de los quirks dentro del poder de mi hermano pequeño. Tienes un potencial inmenso, pero no eres rival para mis poderes. Morirás, Izuku, y será doloroso, dijo All for One, su voz retorcida haciendo que Izuku quiera vomitar. Izuku no pudo responder, pero no quería. Sabía que no era un desafío de Afo, sino una declaración que sabía que se haría realidad. Izuku sacudió la cabeza, queriendo sacar la imagen de él de su cerebro, esperando que su forma saliera del reino vestigio. All for One comenzó a reír, pero era una risa rota y agrietada que no sonaba como un sonido que una persona podía hacer sin haber hecho males indescriptibles. Sonaba como clavos en una pizarra, pero arrojando una motosierra rascándose contra la capucha de un automóvil para divertirse un poco más. De repente, una luz brillante llamó la atención de ambos. Izuku y All for One miraron a un lado para ver One for All, los vestigios y los usuarios anteriores se alinearon seguidos, incluso los usuarios que habían sido brumosos y poco claros eran físicos y presentes. Todos excepto All Might. Algo era diferente en él que lo mantenía brumoso. Sal de aquí, hermano, dijo Yoichi, frunciendo el ceño intensamente. Oh, no creo que lo haga, All for One se rió entre dientes. Rei. No dejaremos que aterrorices a este chico, dijo uno de los predecesores anteriormente brumosos, ya sea el segundo o el tercero. Tenía blasters de algún tipo en sus brazos, que presumiblemente apoyarían un empoderamiento Kirk desde la distancia, así que tal vez el tercero, con su poder siendo Fajin. No estoy aterrorizando a nadie. Lo estoy liberando, dijo All for One, sonriendo como un loco. Eso es suficiente, todo para uno. Te vas a ir y nunca volverás, dijo Nana. Ahora soy... Bueno, odio reventar tu burbuja, oh, espera. Me encantaría estallar tu burbuja. Todo por uno, dijo. Tan pronto como terminó de hablar, All for One juntó las manos mirando hacia el suelo, un rayo oscuro que lo atravesaba. Los vestigios reaccionaron a esto de diferentes maneras, desde la risa falsamente segura del Ariata hasta Yoichi Shinomori, los cautelosos pasos atrás del cuarto. Sin embargo, todos los vestigios estaban en guardia, e Izuku no pudo evitar quedarse donde estaba y mirar. Todo por el pulso de un rayo oscuro se extendió al suelo, comenzando a gatear a su alrededor y consumir lo que tocó, extendiéndose por todo el reino vestigio.
Los vestigios se apiñaron alrededor de Izuku, protegiéndolo de todos para las energías de uno. Izuku miró a su alrededor, viendo el reino que había llegado a conocer como seguro siendo penetrado por el mal puro. Todos los vestigios conjuraron algún tipo de energía, e Izuku se dio cuenta de que era uno para todos. Todo esto había sucedido tan rápido que Izuku casi no se había dado cuenta de que todos los vestigios brillaban de un color diferente, los colores que One for All generalmente lo mostraban en sueños. Todos dispararon relámpagos de color arco iris que combatían a All for One, rechazando su corrupción. Todo por uno, deja este reino. Todos los vestigios gritaron. Izuku estaba cegado por el choque de rayos, y todo fue superado por la luz blanca. Izuku se despertó en su cuerpo, todavía flotando en el mundo real. Sin embargo, el shock de reaparecer lo hizo liberar a Float, cayendo en un instante. Cayó por el aire, tratando de procesar lo que había visto en el reino vestigio. All for One había invadido, y todos los vestigios estaban tratando de combatirlo. Esa debe haber sido la razón por la cual sus poderes básicos uno para todos habían dejado de funcionar. Su Kirk mismo estaba bajo ataque. Cayó, girando alrededor de algo. Izuku no sabía cuándo había comenzado a girar, solo que no podía parar. Cayendo y girando incontrolablemente, Izuku trató de flotar, pero se encontró incapaz de hacerlo. Probar Black Whip produjo el mismo resultado. Inhibición total de Kirk. Izuku comenzó a entrar en pánico, sabiendo que no había forma de salir de la caída ahora. A juzgar por su altitud, unos 150 metros más o menos, supuso que tenía unos 6 segundos de tiempo de caída. Izuku obligó a su cuerpo a girar en el aire hacia el suelo, deteniendo su giro pero destacando otro problema: el suelo. Iba a estrellarse contra el suelo, dada la cantidad de tiempo que tendría que acelerar, unos 50 metros por segundo. Eso sería malo. Después de otro segundo o dos, Izuku escuchó a la gente en las gradas jadear, dándose cuenta de que no estaba disminuyendo la velocidad. Sintió que el viento volaba en su cara, a través de su cabello y más allá de sus brazos y piernas, pero esta vez fue escalofriante, tipo de libertad mórbida de la que sabía que la muerte procedería. Se suponía que debía anunciar que era el próximo símbolo durante este festival, pero en cambio iba a morir. Era casi divertido, si no era aterrador. Izuku se dio cuenta de que su audición había sido atenuada por la sangre que corría en sus oídos, ya que Bakugo lo sacó de sus pensamientos, que había estado volando hacia él casi todo el tiempo. Le costaba ganar altitud, ya que la gravedad todavía trabajaba en él, pero había llegado a Izuku ya que había comenzado a aceptar el hecho de que había terminado. Bakugo agarró a Izuku por el cuello de su camisa, haciendo que Izuku gritara sorprendido. Miró hacia arriba para ver él, aunque no mostró abiertamente su preocupación, claramente preocupado Bakugo mientras reajustaba su posición para obtener un mejor uso de las explosiones mientras los dos descendían. Voló alrededor del ring, disparando explosiones más poderosas, aunque menos frecuentes, para mantenerlas a flote debido al aumento de peso que necesitan ser transportadas. ¿Qué carajo estás haciendo, Deku?, preguntó Bakugo, vigilando hacia adelante. Yo, no sé lo que me pasa. Izuku jadeó. Los ojos de Bakugo se estrecharon, antes de abalanzarse sobre el equipo Midoriya, que se había salido del hielo medio derretido a su alrededor, y dejó caer a Izuku en su equipo, quien exclamó de alegría por su regreso. Los diferentes miembros se aferraron firmemente a sus piernas, no queriendo repetir la operación. Float y Boats y todo eso era el resultado. Midoriya. Los tres miembros del equipo gritaron, encantados con su seguridad. ¡Ey! Izuku gimió, todavía sintiendo los efectos secundarios de todos por la presencia inductora de dolor de uno. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó allá arriba?, preguntó Ida. No lo sé. Me desmayé, creo. ¿Cómo se veía?, preguntó Izuku. Había un rayo negro y rojo a tu alrededor. Hubiera sido genial si obviamente no tuvieras dolor, explicó Atsume. ¿Realmente? ¿Era negro y rojo específicamente? ¿Es muy importante sobre qué colores era específicamente el rayo?, preguntó Izuku de una sola vez, mirando frenéticamente a Atsume. Sí, ¿por qué?, preguntó Atsume, asustado por el comportamiento de Izuku. No hay razón, dijo Izuku, su voz pequeña. Esos eran los colores del rayo que venía de todo por uno en el reino vestigio. Si la confrontación que había presenciado en el reino vestigio no era lo suficientemente preocupante, él emitió el mismo rayo que All for One ciertamente lo era. Tendría que hablar con All Might al respecto más tarde, ya que esa era la única persona con la que podía hablar de esto. Lo empujó al fondo de su mente, centrándose en el resto de la batalla.
Izuku se sentía débil, como si pudiera desmayarse en cualquier momento. Sabía que tendría que aguantar el resto de la batalla de caballería, así que se tragó el dolor y puso su cara de juego, mirando hacia los equipos que se habían agolpado. Los equipos Todoroki, Bakugo, Asui, Shinso y Monoma, así como algunos otros encabezados por personas que no reconoció, estaban llenos de gente, mirándolo con expresiones preocupadas. «Midoriya, ¿estás bien?», Yaoyorozu llamó. «Podemos detener el partido si quieres», gritó Midnight desde el escenario. «Estoy bien. Puedo seguir adelante. Ven a nosotros». Izuku gritó, cerrando el puño y preparándose para un ataque de sus compañeros de clase. Quedan 2 minutos, supongo», dijo Present Mic, claramente desanimado por el incidente de Izuku. Izuku se dio cuenta de que había estado inconsciente durante algún tiempo, casi 5 minutos por el sonido de la misma. «Creo que deberíamos detener el partido», se quejó Aizawa. «Midoriya dijo que está bien, y que quiere continuar, así que ve», dijo Midnight, instando al partido a continuar. El equipo Todoroki inmediatamente entró en una posición lista para la batalla, con una de las manos agrandadas de Kendo sirviendo como reemplazo de la otra, que estaba frente a ella, lista para defenderse. El equipo Bakugo también estaba listo para pelear, pero fue distraído por los equipos Shinso y Monoma. El equipo Asui se había ido e intentó luchar contra otros equipos, muy probablemente algunos jugadores menos poderosos que Todoroki y Bakugo. Izuku cerró los ojos con Todoroki, quien lo miró con una mezcla de conmoción e incredulidad. Sabía que probablemente debería descansar, pero eso significaría salir del evento y, por lo tanto, del festival. Izuku no iba a hacer eso, ya que todavía tenía que anunciarse a sí mismo como el próximo símbolo, por lo que tuvo que mantenerse fuerte, sin importar cuánto duela. «¿Estás loco, Midoriya?», dijo Todoroki, su equipo se acerca lentamente a Izuku. «Tal vez. Sin embargo, eso es lo que separa lo bueno de lo grande, ¿no? La voluntad de volverse un poco loco». Izuku preguntó, jadeando después porque no era así como pensaba. Había estado teniendo esos momentos todo el día, pensando algo fuera de lo común para él, y luego atrapándose inmediatamente después. Fue desconcertante decirlo menos, e Izuku no estaba seguro de si era algo que valía la pena mencionar a nadie. Una vez se había atrapado pensando realmente en la forma en que podía usar su superfuerza para aplastar las manos de Bakugo para hacerlo efectivamente Kirkles, y había sido perturbado por eso. Todoroki pareció notar el cambio en el comportamiento de Izuku, mientras se inclinaba hacia atrás, haciendo una cara que estaba en algún lugar entre el disgusto y la sorpresa. Izuku sabía que otras personas lo habían notado, como Ida, por ejemplo, pero aún no estaba dispuesto a enfrentar esa parte de sí mismo. Ni siquiera sabía lo que era. «Midoriya, ¿qué está pasando contigo?», preguntó Kendo. «Yo, no lo sé». «Y, sigamos con la batalla de caballería», dijo Izuku, sacudiendo la cabeza para librarse de sus otros pensamientos. El equipo Todoroki vacilante se metió en una posición lista para la batalla una vez más, aunque estaban visiblemente más tensos por enfrentarse a Midoriya, que se estaba convirtiendo en un comodín. Izuku se centró en la batalla, y rápidamente comenzó a encontrar formas en que pudieran derrotar al equipo de Todoroki. No necesitaban tomar la diadema de Todoroki, solo necesitaban mantener la suya, por lo que centró sus planes en la evasión en lugar del combate. «Queda 1 minuto». Presente Mic anunció con entusiasmo que el partido había regresado. Ahora consciente de que el equipo Todoroki estaría haciendo un movimiento en él pronto debido a su nuevo límite de tiempo, Izuku podría pensar en al menos una forma para cada uno de los miembros de su equipo. Las peculiaridades y las habilidades podrían usarse conjuntamente entre sí para mantener alejado a Todoroki. Ida. Si Koda convoca un enjambre de pájaros para distraer al equipo de Todoroki, mientras que Atsume construye un flashbang para cegar temporalmente a Todoroki y a cualquier otro que intente acercarse a nosotros, ¿puedes sacarnos de aquí rápido en ese pequeño marco de tiempo?, Izuku pidió en un tono silencioso, señalando a los demás que comenzaran las tareas que les había asignado. Cuando un equipo de pájaros comenzó a asaltar al equipo Todoroki, haciendo que todos los golpearan, Atsume se puso a trabajar en el flashbang, trabajando con la pequeña cantidad de cosas que tenía en su mochila de gadgets. Ida pensó en la pregunta, hasta que miró a Izuku con una sonrisa en su rostro. ¿Qué rápido?, preguntó Ida. Para llegar al lado opuesto exacto del campo en la cantidad de tiempo que Todoroki tardaría en recuperarse del flashbang más fuerte que Atsume puede hacer en unos 30 segundos, tendrías que moverte a aproximadamente 25 metros por segundo. ¿Puedes hacer eso?,
Izuku preguntó, muy consciente de que sus resultados de evaluación de Kirk estaban por debajo de eso, pudiendo cruzar 50 metros en un cabello durante 3 segundos, que equivalía a unos 16 metros y medio por segundo. Izuku también era consciente de que Ida había mejorado, pero ahora era el momento de ver cuánto. Ciertamente lo intentaré, dijo Ida, bajándose. Atsume, ¿cómo vas con ese flashbang? Izuku preguntó, solo para tener uno completo empujado en su mano abruptamente. Ya está hecho, dijo Atsume, sonriendo salvajemente. Es por eso que amo a Oa, dijo Izuku, sonriendo brillantemente. ¿Estamos listos? Preguntó Ida. Sí. Todoroki es rápido, así que tendremos que ponernos en marcha inmediatamente después de que el flashbang se dispare. ¿Listo? Preguntó Izuku. Sí, respiró Ida. Quedan 30 segundos. Presente Mic vitoreó. Tan pronto como escuchó el anuncio de Present Mic, lanzó el flashbang, arqueándolo sobre la brecha entre los dos de sus equipos y consiguiendo que aterrizara en el regazo de Todoroki, que todavía estaba ocupado con los pájaros. Sabía que Todoroki no querría usar su hielo para lastimar a los pájaros, pero que también se negaría a usar su fuego de ninguna manera, así que estaba atrapado en tener que deshacerse de ellos con las manos. Todoroki recogió el flashbang, reconoció lo que era, pero ya era demasiado tarde. El proyectil se disparó, emitiendo un fuerte estallido, acompañado de un destello más brillante de lo que Izuku esperaba. Todo el equipo Midori ya había cerrado los ojos y bloqueado sus oídos, pero todavía estaban afectados por la granada. Pagó tener a Mei Atsume en tu esquina. Ahora, Ida. Izuku dijo, al ver que 3 de cada 4 de los miembros del equipo Todoroki estaban incapacitados por el flashbang. Ida luego despegó, mostrando una explosión de velocidad sin precedentes. El mundo se desdibujó más allá de Izuku, todo lo que pudo ver se convirtió en una gran mancha en su retina cuando la velocidad de Ida abrumó su cerebro. Podía decir que los demás también estaban experimentando esto, porque podía escuchar a Atsume riéndose sobre las imágenes trippy, con las que Izuku tenía que estar de acuerdo. En un instante, el equipo Midori ya se había precipitado por todo el campo de juego, una hazaña que sorprendió incluso al propio Ida, por la risa tensa en el escaparate de la velocidad. Izuku e Ida cerraron los ojos, sonriendo a pesar de que Izuku todavía se sentía débil. Apenas se había aferrado, y su cabeza se había balanceado debido a los repentinos saltos de velocidad. Sin embargo, la sonrisa de Ida se convirtió rápidamente en un ceño fruncido, mientras miraba algo sobre el hombro de Izuku. Izuku miró hacia atrás y vio que su diadema, la que todos buscaban, se había deslizado, probablemente cuando su cabeza se había sacudido. Realmente deseando Black Whip en este momento, Izuku señaló hacia la diadema. Ve, ahora. Izuku llamó a Ida, quien instantáneamente obedeció la orden. El equipo aceleró por el suelo, corriendo hacia la diadema con energía frenética. El equipo Todoroki se había recuperado y, al notar que la diadema todavía caía por el aire, había comenzado a correr hacia ella. Los dos equipos trataron de superarse entre sí, aunque por un lado debería haber sido mucho más fácil a través del Kirk de Ida. Sus motores se habían estancado después de su explosivo estallido de velocidad, por lo que tenían que correr normalmente. Izuku sacó la diadema del aire, justo cuando los dos equipos se enfrentaron. Él y Todoroki se miraron el uno al otro, este último sosteniendo su mano derecha, comenzó a cubrirse de hielo y esparció niebla fría a su alrededor mientras se preparaba para envolver al equipo Midori ya en hielo. Izuku, en ese momento, tomó una decisión instintiva de engañar, que no era algo que normalmente haría, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Sosteniendo ambas manos, Izuku una vez más se confirmó a sí mismo que One for All se había apagado ante él. Todoroki no lo sabía, sin embargo, y retrocedió anticipándose a un ataque de nivel All Might, una ola de fuego explotando desde su brazo izquierdo. Izuku jadeó, ya que era la primera vez que veía a Todoroki usar la parte de fuego real de su Kirk. Claro, había visto a Todoroki derretir el hielo que hizo, pero nunca había visto al niño llamar a las llamas de su cuerpo. Era diferente, y era increíble verlo. Todoroki recuperó rápidamente sus sentidos y apagó su fuego en un instante, con respecto a su brazo izquierdo con disgusto y una mirada traicionada. Izuku aprovechó esta oportunidad para susurrar a su equipo que retrocediera. Quedan 10 segundos. Presente mi gritó. El equipo Todoroki no persiguió. Se pararon, esperando órdenes de su líder, que se consumía al mirar su mano izquierda con la misma mirada que tenía cuando hablaba de su padre. Uteri disgustó sin vergüenza. Era como si el brazo lo hubiera ofendido personalmente, algo así como abofetear a su madre.
Los ojos de Todoroki se llenaron de pura rabia, y él estrechó la mano, casi como para asegurarse de que tenía el control total de ella de nuevo. Detrás de Izuku, escuchó explosiones. Se dio la vuelta para ver que Bakugo había dejado una vez más a su equipo a favor de perseguir al equipo Midoriya en el aire. Izuku entró en pánico, sabiendo que Bakugo podría alcanzarlo en los 8 segundos que probablemente quedaron, y que no podría detenerlo con un Kirk si lo hiciera. Izuku miró hacia atrás a Atsume, con quien había hablado sobre esta posibilidad. Necesito el PBG. Izuku dijo, y fue arrojado un tirador de red del diseño de Atsume. El PBG era el plan Begun, que habían reservado para la posibilidad de que se enfrentara a alguien de cabeza a cabeza sin el uso de sus poderes. Izuku apagó la seguridad y la apuntó a Bakugo, quien rápidamente se apartó del camino. Sin embargo, había anticipado esto y realmente no planeaba disparar. Solo para que pensara que había esquivado. Izuku disparó el PBG contra Bakugo, que se había estancado en el aire después de su explosión más reciente. Fue atrapado en la red que el arma había disparado y comenzó a caer al suelo. Fue atrapado por sus compañeros de equipo, pero si estuviera en otra situación, habría sido descalificado. Izuku sonrió, sabiendo que estaba a salvo de Bakugo. Miró hacia atrás a Todoroki, que todavía estaba absorto en su odio a sí mismo. Se acabó el tiempo. El micrófono actual gritó, casi soplando el cristal de la ventana de la cabina en la que estaban los comentaristas. Todos se congelaron, dejando escapar un soplo de alivio de que el evento había terminado. Izuku se arrastró hacia el suelo, donde él y su equipo celebraron mantener los 10 millones de puntos durante todo el tiempo. Los equipos Todoroki y Bakugo estaban celebrando el tercer y segundo lugar respectivamente, pero su celebración fue interrumpida por Bakugo pisoteando el suelo en un ataque de ira. Bakugo corrió hacia Izuku, odio en sus ojos. Gruñó, empujando a Izuku al suelo con un poderoso empujón. Izuku golpeó el suelo y levantó la vista, mirando a los ojos de su torturador. Esto no era Bakugo, era alguien más, alguien que él pensaba que se había ido. Bakugo parecía darse cuenta de esto también, ya que inmediatamente dio un paso atrás, mirando a Izuku con la misma mirada con la que Todoroki se había estado mirando a sí mismo. Asco. Izuku sabía que Bakugo había estado trabajando en sus problemas que contenían su ira, y no esperaba que la transición al viejo Bakugo y al nuevo y más saludable Bakugo fuera perfecta, curva suave, pero todavía estaba asustado, y Bakugo todavía era capaz de ver que se estaba comportando de una manera que era inaceptable, incluso para sus ojos ahora abiertos. Yo, soy, Bakugo tartamudeó. Lo sé. No quisiste hacer ningún daño, dijo Izuku, bajando del suelo con la ayuda de Toda. Bakugo dudó por un momento, antes de alejarse e irse. Izuku lo vio alejarse, la rubia está encorvada sobre la postura y sus manos en sus bolsillos, la clásica postura de Bakugo, ya que había comenzado a llamarlo en la escuela secundaria. Eso pone fin al segundo evento del Festival de Deportes. Ahora, tomaremos un descanso de 1 hora para que todos podamos comer y para que los participantes se preparen para el evento final, dijo Midnight, antes de despedir a todos a sus propios caprichos.